¡Bienvenidos! La República restaurada y la educación. Bueno, aquí se habla más que nada que Juárez y los liberales tuvieron un triunfo político y que gracias a eso fue como que hicieron que los ciudadanos pensaran en un futuro que fuera como que la escuela. A partir de 1865, después de su primer triunfo, habían promulgado la primera ley de educación, la que refleja que el gobierno tenía que controlar este medio instituible de forma de los ciudadanos. Y también que la instrucción primaria fuera elemental y perfecta. Se exigía el estudio de la Constitución. Después habla que sufrió la experiencia de la intervención de los liberales. Habían perdido gran parte de su fe porque tenía que la Constitución seguir garantizando la libertad de enseñanza sin tener que haber un cambio dentro de la misma. El Partido Liberal no solo había vencido, sino que se identificaba con la defensa de la soberanía nacional. El clero, sin duda, seguía teniendo autoridad espiritual. Había sido debilitado económicamente por la pérdida de sus bienes y hasta estaba desprestigiado en alguna medida por haber participado en la intervención. El ejército tradicional había sido licenciado en 1860. Con Justo Sierra llamaría la burguesía mexicana. El 15 de julio de 1867 entraba Juárez en la Ciudad de México y apenas unos meses después se formaba una comisión para discutir las condiciones de una ley de instrucción y presidenciada por Gabino Barreda. Estableció la instrucción primaria gratuita por los pobres y obligatoria en los términos que expondrá el reglamento. La República y la educación. El individuo no podía alterar el orden. El Colegio de San Ildefonso de la Escuela Nacional Preparatoria era predilecta de la restauración de la República. Esta se iba a convertir muy pronto en la institución educativa más importante del país. La escuela permaneció siendo una expresión positivista durante medio siglo. En un principio la enseñanza era acerca de la metafísica. Los planes de estudio llegaron a formar una generación que a principios del siglo XX se destacaba por las sólidas bases de la cultura. La enseñanza media adquirió un sello nacional, ya que hasta entonces, desde la fundación del Liceo Franco-Mexicano en 1851, era de corte servilmente francés. El positivismo venía realmente a desplazar la enseñanza religiosa. El 15 de mayo de 1869 apareció la reforma a la Ley Orgánica de Instrucción Pública, misma que demostraba que la educación pública seguía siendo la preocupación esencial de la República restaurada. Pretendía combatir la principal causa de un país atropellado, que era la ignorancia. Con esto la creación de la enseñanza de la preparatoria, que era la educación uniforme y en una edad apropiada, que fijarían bien lo que querían y seleccionarían la educación a seguir, aunque era más probable que fuesen de ahí las clases dirigentes. Barreda fue llamado por el presidente Benito Juárez para reorganizar a la educación en base a los principios liberales del movimiento de la Reforma, con lo que posteriormente surgió el lema del positivismo: amor, orden y progreso, que después fue sustituido por libertad, orden y progreso. Y después se buscaba la exclusión de la religión de la humanidad. La lógica estaba en el lugar supremo. Barreda necesitaba del liberalismo, pero el liberalismo quería estar aliado con una doctrina al orden material. Después se desencadenarían los ataques liberales y el rompimiento de la educación de la preparatoria. Los liberales representaban algo positivo para encontrar la paz, la tolerancia al catolicismo. Esto era un requisito, pero sin intervención en la política. La idea era tener una escuela laica. También nos dice que la obligatoriedad era sumamente importante, ya que entre las clases sociales de inferior posición, por poco ilustrados, lejos de ser general y espontánea, el deseo de educar a los hijos se necesita de alguna cohesión y de la vigilancia de la sociedad misma.
el peso de la nueva responsabilidad que el Estado se había empeñado en tomar en sus manos y que hasta entonces había estado en el clero y los particulares era de dimensiones increíbles. En vísperas de la Revolución de Ayutla, el número de escuelas sostenidas por el Estado era irrisorio. Fueron también los liberales los que empezaron a dar impulso importante a la educación femenina, aunque todavía se subrayaba que la urgencia mayor era la educación masculina y se limitaban a las materias de enseñanza a las niñas. La educación, decía, es de tal naturaleza que se puede considerar esencial para complementar a todo ser humano. La instrucción primaria es como la materia prima para discutir y para coincidirse en el mundo, y debe estar igualmente a disposición del hombre que de la mujer. Ignacio Ramírez consideraba que la mujer tenía la personalidad religiosa y la civil, y solo le faltaba la política. Tenía que educarse no solo para defender sus intereses, sino por la influencia que forzosamente tenía en la educación infantil. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución y se promulgó la Ley de Adiciones y Reformas el 25 de septiembre de 1873. Por otra parte, dar a todos los mexicanos, incluso a los marginales como las mujeres y los indios. Pero nadie mejor que ellos se dolió de la punzada de no alcanzar su ideal, puesto que la educación lo esperaba todo. La República restaurada y la educación. Bueno, aquí se habla más que nada que Juárez y los liberales tuvieron un triunfo político y que gracias a eso fue como que hicieron que los ciudadanos pensaran en un futuro que fuera como que la escuela. A partir de 1865, después de su primer triunfo, habían promulgado la primera ley de educación, la que refleja que el gobierno tenía que controlar este medio e instituirle de forma de los ciudadanos. Y también que la instrucción primaria fuera elemental y perfecta. Se exigía el estudio de la Constitución. Después habla que sufrió la experiencia de la intervención de los liberales. Habían perdido gran parte de su fe porque tenían que la Constitución seguir garantizando la libertad de enseñanza sin tener que haber un cambio dentro de la misma. El niño, centro de la enseñanza. Habla que el Congreso Higiénico-Pedagógico se preocupaba porque el niño tuviera que ser la prioridad del docente. También que el Consejo Superior de Salubridad se preocupó porque las instalaciones de los niños estaban insalubres y no tenían un aprendizaje sano, y que tenían que tener gimnasia y estar al aire libre para tener un buen desarrollo corporal. Aunque no se tenía que enseñar al niño que la letra entra con sangre, sino que tenía que ayudarlo a pensar por sí mismo. Censuraron esos libros que los obligaban a casi aprendérselos de memoria. Eso fue algo importante. Luego llegó lo que fue el suizo Enrique Rebsamen, el que puso un método Rebsamen para que los niños no tuvieran tanta presión y que su educación fuera conforme a sus edades, que tuvieran un maestro, por ejemplo, de los niños de 6 en adelante como a los 12 que fueran de primaria, cada alumno tuviera su maestro y no fueran como sus capacidades, como lo era antes. La enseñanza de la enseñanza. Dice que muchos estados empezaron a abrir escuelas normales para varones, como lo hizo Oaxaca en 1883, con un plan de estudios que se aumentó a 5 años en 1890. Jalisco estableció una normal para hombres y otra para mujeres, y para finales del siglo sería común encontrarlas en las capitales de los estados. La de mayor impacto fue la que en 1887 creó Rebsamen en Jalapa, la Escuela Normal de Profesores, cuya fama se extendió por el país. Las inquietudes de estos educadores fueron compartidas por Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública, durante un largo periodo de 19 años a partir de 1882. Baranda creía en la escuela primaria como la solución a los problemas nacionales y en el Estado como la única instancia con posibilidades de llevar la educación a todo el país y a todos los grupos sociales. También impulsó la creación de la Normal de México. La Normal de México fue solo para varones hasta 1924, a diferencia de la de Jalapa, que era mixta, aunque la primera mujer se inscribió 2 años después de su apertura. La Normal de México recibía alumnos de todo el país y los comprometía a trabajar en el Distrito Federal o en los territorios durante 3 años.
En consecuencia, incluso las escuelas que empezaron con la idea de proporcionar educación secundaria terminaron siendo normales. Aún así, 5 años más tarde, la institución hubo de cerrar sus puertas temporalmente a los aspirantes por la excesiva demanda. La opinión pública y algunos ideólogos, entre ellos Justo Sierra, reafirmaban la creencia de que las mujeres se inclinaban instintivamente hacia las tareas educativas. En menos de 30 años, la profesión de maestro de primaria se había convertido en una actividad femenina. En busca de la unidad, en 1878 se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria que comprendía la enseñanza elemental. La ley estaba limitada al Distrito Federal y territorios, y la meta del ministro Baranda era llevar la educación a los niños de las grandes poblaciones y de las haciendas al campo, a las tribus indígenas rezagadas, que comprendía entre los 6 y los 12 años de edad. El ministro buscaba la federalización de la enseñanza. El propósito era uniformar la enseñanza primaria. El primer Congreso de Instrucción Pública, que fue en diciembre de 1888 a marzo de 1890, fue presidido por Justo Sierra, abogado con vocación de educador y profesor de historia en la Escuela Nacional Preparatoria, que tuvo a Enrique Rebsamen como vicepresidente. Baranda defendió un programa educativo general, que era de carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación. El incumplimiento sería sancionado. Los programas de estudio serían los mismos para todos. Los estados impartirían las materias según su conveniencia y podrían aumentarlas si fuera necesario. Sierra señalaba que la escuela pública no puede ser entre nosotros no ser laica. Era una confirmación de la absoluta neutralidad de la escuela. El Estado no podía proporcionar otra instrucción, pero tampoco excluir la enseñanza religiosa en la escuela privada. El concepto de instrucción, que daba nombre al Congreso, fue sustituido por el de educación, promovido por Rebsamen, que implicaba el desarrollo armónico e integral del niño, lo que demostraría que era imposible enseñar moral sin religión. La educación popular fue sustituido por la educación elemental. El Congreso recomendó fundar más planteles y dar prioridad a la enseñanza de la agricultura e industrias rurales. El segundo Congreso de Instrucción fue el 1 de diciembre de 1890 al 28 de febrero de 1821, presidido de nuevo por Sierra, en donde abordaron los temas de los textos y sus características, los métodos, los útiles y mobiliario, los requisitos de higiene, títulos de los maestros, la escuela normal y la coincidencia de los métodos y programas de las escuelas estatales y las del Distrito Federal. El método educativo e instructivo significaba el orden en que deberían presentar los conocimientos, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto y de lo empírico a lo racional. Se añadió el currículo de las normales, un idioma indígena para maestros rurales y se redujeron asignaturas. Se desterraron los ejércitos militares, se fijaron para las mujeres labores propias de su sexo. Justino Fernández, sucesor de Baranda, dividió la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública en dos subsecretarías, para que una se hiciera cargo exclusivamente de la instrucción pública. Saber más que leer y escribir. Hablando de la educación primaria, había un alto nivel de analfabetismo y también en la población indígena monolingüe. Monolingüe es la persona que habla una sola lengua. El gobierno hacía mucho en este nivel, ya que le daba prioridad a la educación superior, al igual que la sociedad, ni ese apoyo tenían, porque se preocupaban más en tener un título de bachillerato o el de haber terminado una carrera, que saber leer y escribir bien. En cuanto a la ilustración, se redujo, fue transformada por el positivismo y se enfocaba en la divulgación del contenido. Y con esto se modificó el sentido de la educación profesional. Por ejemplo, los abogados disfrutaban del aprecio general, los médicos lograron conseguir prestigio, los militares estaban cerca del poder. En cuanto a la educación secundaria y superior, se hicieron imprescindibles. Durante el Porfiriato se promovieron nuevas carreras profesionales. Los campos científicos y tecnológicos se ampliaron. En 1810 se creó la Escuela de Maquinistas. En 1886 se creó otra escuela. Esta era para niñas. Y ahí aprendían telegrafía, relojería, platería, zapatería, encuadernación y corte y confección. Las preparatorias. La Escuela Nacional Preparatoria fue una de las glorias de la República restaurada.
pues tuvo como objetivo alejar las amenazas extranjeras tras la caída de Maximiliano. El gobierno tuvo en mente dos grandes objetivos, que eran crear las condiciones ideológicas que implementaran en el futuro una alianza de sectores tradicionales y de la iglesia que buscaran una fuerte influencia clerical o monárquica. Y tuvo remedio, ese fue de hecho el remedio para el país. Durante las discusiones del segundo congreso de la institución, hubo oposiciones, claro, de la Escuela Nacional Preparatoria para que se conservara el método científico y el plan de estudios, pues no estaban tan dispuestos a la ley que era en 1867. Pero algunos congresistas estaban claramente a favor de una preparatoria de carácter menos elitista para los que no buscaban un título profesional, sino para que pues tuvieran un buen trabajo, digámoslo así. Se cuestionaba la uniformidad de las carreras y un currículo de 6 años y un enfoque científico literario. A lo largo de las últimas décadas, antes de la Revolución Mexicana, la oferta de la educación superior aumentó y se buscó uniformar los criterios y la preparación académica de cada carrera. El nacimiento de la Escuela de Altos Estudios y de la Universidad. Las suntuosas fiestas del centenario trataron de encubrir la descomposición y la efervescencia social del último gobierno de Díaz. La Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes celebró estas fiestas con varios acontecimientos del Congreso Nacional de la Educación, la inauguración de la Universidad Nacional, el primer Congreso Nacional de Estudiantes, la exposición de pintura mexicana en San Carlos, la inauguración del edificio de la Escuela Normal de Maestros, la primera escuela ferrocarrilera y la escuela para niñas, la corregidora de Querétaro. Los estados festejaron con bombo y platillo el centenario. Otra fundación que enmarcaba los progresos hechos en educación y medio realce las festividades del centenario fue la Escuela de Altos Estudios. Era una institución de perfeccionamiento para profesionistas, una escuela de posgrado que debería reunir a los mejores conocedores de las ciencias y de las artes, a quienes se les asignaba la responsabilidad de coordinar la investigación científica en el país. Por otro lado, en el centenario fue una cónyuge favorable para que la Sierra reviviera su proyecto universitario en 1881. En aquel entonces, su propuesta de una institución abiertamente positiva había resultado inoportuna y había enfrentado una gran oposición debido al recuerdo de la antigua universidad. No se dio por vencido y fortalecido desde su posición de secretario, presentó ante el Congreso el 17 de enero de 1910 una nueva propuesta universitaria en la que planeaba el laicismo y resaltaba la importancia de la institución en la obra educativa nacional. Su proyecto fue aprobado en mayo de 1910. Las escuelas profesionales, integraba la preparatoria y contraía con un consejo del que formaría parte de los alumnos, aunque solo con voz informativa. Las críticas a la universidad no se hicieron esperar. Algunas provinieron del Congreso de Estudiantes, que reunió a los 100 jóvenes representantes de 53 instituciones públicas de diversas entidades. En el año de la creación de la universidad había 1.969 alumnos en establecimientos universitarios y 378 profesores, incluyendo a los investigadores, o sea, 1 por cada 5 alumnos. El recuento final. A pesar de todo lo que se había hecho para mejorar la educación, se registró que al final del porfiriato era más del 70% de la población que no sabía leer ni escribir. Había un presupuesto y el 40% se destinó a México, Querétaro y Chihuahua. En 1910 ya hubo logros importantes. El porfiriato dejó la búsqueda de métodos liberadores, educación laica, gratuita y obligatoria. También dejó nuevas pedagogías, libros de texto, congresos y comisiones de estudio. Al final de todo esto se hizo posible la construcción de educación nacional. Bien, pues la lectura habla sobre el analfabetismo que ya se venía manejando desde tiempos atrás. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir y aún así les parecía más importante terminar el bachillerato a pesar de que no sabían la enseñanza de las primeras letras. Después fue evolucionando un poco y se le empezó a dar importancia porque al principio ni el gobierno ni la sociedad le importaba qué pasaba con la educación primaria o secundaria, se enfocaban más en el nivel medio superior y el superior. Y en cuanto a los profesionistas, pues empezaron a ganar un poco más de prestigio por el simple hecho de haber terminado una carrera a pesar de que no tuvieran la formación en la educación básica.
Bueno, pues eso es importante porque también habla que se implementó que se quitara eso de que la letra entre con sangre para que los niños no sufrieran, y pues eso es importante porque ahora pues la forma de educar para los niños ya no es tan dolorosa o hay nuevos métodos y se está actualizando más la educación sin tener que golpear a los niños. Y también se le da importancia a las niñas, bueno, desde tiempos atrás, porque había una escuela que era especialmente para ellas y no se les enseñaba lo básico, sino que se les enseñaba más cosas como para el hogar, como saber tejer, cocinar, y tenían que saber corte y confección para que ellas tuvieran un conocimiento antes de poder aprender a leer y escribir. Pues igual, bueno, antes igual se decía lo de que a los pobres igual podían tener educación, o incluso ya se incluía lo de el catecismo en las escuelas, ya lo quitaban, pues ya no estaba en el plan de estudios, solamente en el de sordomudos, que ahí sí se utilizaba clases de catecismo. A lo que se quería llegar con esto era combatir y erradicar lo que es la ignorancia, implementando las escuelas y haciendo reformas conforme a la educación. También dice que cuando se implementaron las normales solamente había así como una normal específica para varones y que ya después con el paso de los tiempos se fueron implementando normales mixtas donde también podían acudir las mujeres. También se llegó a la conclusión de que la normal ya el trabajo que era más como para las mujeres que para los hombres. También se decía que las mujeres tenían que saber de política porque tenían que defender a sus pueblos y tenían que enseñarle a sus hijos sobre lo que sabían. No solamente tenían que saber de realizar sus cosas, sino también de la política. Y pues como conclusión sería que durante toda esta etapa se estuvieron como que poniendo obstáculos para ayudar a la educación y no sé, donarle un porcentaje de dinero, destinarle fondos a la educación, pero ya conforme fue pasando el tiempo, a finales del Porfiriato ya fue donde se dio el avance y se lograron buenos resultados con todo eso. Sin contar que tampoco querían que la religión fuera como en sí una materia en las escuelas. O sea, decían que pues si era escuela pública que no se metiera. Ya una escuela privada, digamos, ya era su decisión si se quería implementar la religión o no. Lo bueno que ya quitaron todo esto. Sí. En algunas. Sí, en algunas. Las hay. Pero ya es algo de, bueno, ya es un avance el haber hecho eso, porque ya la mayoría pues ya no hay. Carlos Gracia. Y por ejemplo, si siguieran eso con lo de la letra con la sangre entra, creo, ¿no? Sí. Estaría todavía más feo ahorita. Pero ahorita ya protegen mucho más a las personas y a los niños más que nada. O sea, tan solo ahorita ya está súper penado hacerles algo, así que está muy bien. Y a las Está mujeres evitar. también, ya no se les enseña Sí, solo a que trabajen en cuestiones domésticas del hogar. Del hogar ya cambiaron ahora muchas ya cosas. todo igual. Es a lo político, a... Y incluso excluirlo de no católico. Sí, exacto. No tener derecho a decidir qué quieres. Sí, también otro aspecto es que pues es importante que ahora las instituciones ya no estén así mal, sino que ahora les dan un cuidado más especial y pues puedan brindar una buena calidad en la escuela. Pues sí, que ya tenemos mejor calidad en las escuelas y qué bueno que ya cambiaron muchísimas cosas para que esto ya esté así. Bien, pues esa sería la conclusión sobre las lecturas. Espero les haya gustado. Gracias. Adiós.